O sea, vamos avanzando y vamos consultando. Y ustedes también van participando, van preguntando. La semana pasada hubo bastantes preguntas y me pareció interesante. Entonces debemos siempre continuar en esa dinámica, ¿no? De yo explicar la teoría y ustedes quizás consultar sobre algunas dudas. O también quizás que ustedes quieren que pueda yo, digamos, explayarme en algún punto, ¿no? Para quizás entenderlo mejor. Lo que pasa es que yo quizás como soy consultor, tengo alguna cierta experiencia, puedo considerar que lo que expreso ya está todo claro, pero ustedes quizás crean de que no, entonces sí que quieren mayor detalle. Entonces, no hay ningún inconveniente, yo estoy justamente para darles las explicaciones, los detalles, o si hubiera ejemplos, ejemplos también, ¿no? Muy bien, entonces, este es el tema que vamos a desarrollar, estructura orgánica orgánica y funcional, ¿no? Profesor, disculpe una consulta. Diga, ¿La prueba de entrada es nota para la primera PC o es una prueba diagnóstica nomás para ver cómo estamos en el curso? no, no, es de diagnóstico. Ya, profesor. ¿Qué temas Ya. vendrían o qué en La particular? prueba de entrada, a ver, para que ustedes estén tranquilos, la prueba de entrada es para saber en la situación en la que se encuentran ustedes en este momento respecto a conocimientos de este curso. O sea, lo básico, lo más fundamental, ¿me entienden? Sí, Entonces, profesor. ¿sí? Sí, profesor. Ya. Entonces, am, así es, o sea, así es, ¿no? Esa es la idea de la prueba de entrada. Muy bien, avancemos. Entonces, a manera de introducción respecto a las organizaciones, yo quisiera darles un ejemplo, ¿no? La empresa Ceros, este ejemplo es muy bueno, lo tomé del libro, no me acuerdo del autor ahorita de este libro, en donde explicaba este ejemplo y que me pareció muy interesante, ¿no? Entonces, y hablaba de la empresa Xerox. Y claro, todos hemos escuchado, pues todos hemos sacado fotocopias y por ahí hemos leído algo de esta empresa Xerox, ¿no? Y bueno, y todos quizás consideran de que es una empresa exitosa, etcétera, etcétera, ¿no? Pero vamos a explicar algo más sobre esta empresa para que ustedes conozcan el detalle, ¿ya? Dice, miren, a punto de empezar el siglo XXI, Xerox parecía estar en la cima del mundo, ¿no? Con ganancias que aumentaban con rapidez, un precio accionariado al alza y una nueva línea de impresoras copiadoras computarizadas, que eran tecnológicamente superiores a los productos de sus rivales. Pero, señores, pero en el tiempo, ¿no es cierto? ¿Qué sucedió? Empezó a tener problemas esta empresa. Tenían ya una pérdida de 384 millones, retiraron a 22.000 trabajadores, ¿no? Y la deuda aumentó a 18.000 millones de dólares, ¿no? En conclusión, esta empresa fracasó. Entonces, y la pregunta que ustedes serán, pero caramba, pero ingeniero, ¿qué pasó? Esta empresa le iba muy bien, es una empresa que estaba, una de las que estaba liderando en venta de fotocopiadoras y otros equipos, y le iba muy bien, pero entonces, ¿qué cosa pasó? ¿Qué, digamos, a qué acciones habrá tomado, buenas o malas, qué sé yo? Y probablemente no son las mejores, no fueron las mejores las decisiones que tomó la alta dirección de esta empresa, y justamente, y ahora fruto de esas malas decisiones, entonces ya fracasó la empresa, ¿no? Entonces, ustedes dirán, pero ingeniero, entonces, ¿qué habrá pasado con esta empresa? Dice, ¿qué ha sucedido? ¿Qué es lo que, dónde están las fallas, ¿no? ¿Está bien? Entonces, eso es lo que vamos a analizar a continuación. A ver, entonces, esta empresa estaba muy preocupada en mirar la rentabilidad nada más, pero eso no está mal. O sea, no está mal mirar rentabilidad, pero también tenemos que entender que la rentabilidad es fruto del esfuerzo de la organización, pero también tenemos que entender que la rentabilidad puede ser una situación, en este momento puede ser rentable, pero quizás en el tiempo aparece la competencia y quizás nuestro producto o nuestro servicio ya no deja de ser rentable.
¿no? Entonces tenemos que ver el mercado, tenemos que analizar la situación, ¿no es cierto? Y entender esa situación, ¿no? Que los cambios que se van dando y acomodarnos y reflexionar, ser flexibles y de poder cambiar las cosas que tenga que cambiar en la organización para poder adaptarnos a la nueva situación. Es como ahora, por ejemplo, ¿quién podría creer que este tema del COVID nos iba a afectar tanto, ¿no? Al sector empresarial, al sector educativo, ¿no? Bueno, a todos los sectores, ¿no? En verdad, la pandemia digamos, un evento que nadie lo esperaba, ni siquiera estaba en el plan de contingencia de nadie, ¿está bien? Se dio, es más, y ha sido más, y digamos como que ha ido los problemas que ha generado han ido más allá de lo esperado, inclusive, ¿no? Entonces, claro que rápidamente, dada la situación, se tienen que tomar ciertas medidas, ¿no? Algunos lo han tomado más rápido, otros quizás se han demorado, pero se tiene que tomar alguna medida, ¿no? Entonces, y esto ha afectado a muchas, por supuesto que ha afectado a algunas empresas quizás que no han podido sostenerse en el tiempo, no han podido reaccionar a tiempo, han fracasado también, ¿no? Han fracasado. Entonces, miren ustedes cómo es que no solo es el tema de mirar la rentabilidad, ¿no? Sino también es mirar la sostenibilidad de los productos y servicios que ofrecemos. Realmente nuestro producto en este momento puede ser muy atractivo. Las personas pueden decir, excelente este producto, pero en el tiempo ese mismo producto con esa misma característica realmente será atractivo o dejará de ser atractivo porque ya las personas están empezando a considerar que los productos deben tener otras características y nosotros no cambiamos. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es lo que sería bueno mirar. Entonces dice, mirar solo la rentabilidad y olvidar la calidad puede arruinar. Eso le pasó a esta empresa, ¿no? Que solamente miraba la rentabilidad y no la calidad. ¿Y por qué no miraba la calidad? Porque miren ustedes, la calidad era baja, ¿no? Y además había innumerables quejas de los clientes respecto a los productos ceros. Decían que se malograba, se atascaba, una serie de problemas, ¿no? Tan es así que la empresa Ceros creó un servicio técnico. Y resulta que ese servicio técnico llegó a ser la fuente de ingreso de Xerox, ¿no? ¿Está bien? Eh, servicio técnico que llegó a ser la gran fuente de ingreso de Xerox. Debido a las numerosas reparaciones que se cobraban a los clientes, ojo, y se cobraban a los clientes las reparaciones, ¿ah? Se malograba y hay parte que te considera y otra parte que no te considera, entonces tenías que arreglarlo y bueno, y la empresa te cobraba. Y era la misma Xerox que tenía ese servicio técnico, ¿no? Entonces había ingresos por ese servicio. Entonces, no estaban preocupados por la calidad. Y es más, miren, empezaron a diversificarse, ¿no? Por ahí un CEO dijo, pero tenemos que diversificarnos, ¿no? Y cambió a la empresa a los servicios de seguros y financieros. O sea, de ser una empresa que vende fotocopiadoras, pasó a ser una empresa de servicios de seguros y financieros, ¿no? ¿Qué otro aspecto más, digamos, se cometieron? ¿Qué errores más se cometieron? Costos muy altos. Miren, resumo, errores. Baja calidad, ¿cierto? Por eso que había mucho, por eso que el servicio técnico atendía a una gran cantidad de clientes que se quejaban de los productos y ese servicio técnico se encargaba de reparar. Entonces, primero, baja calidad. Segundo, error es la necesidad de diversificarse. El CEO de Xerox decidió diversificarse. O sea, no se concentró en el producto y a mejorarlo, no, sino que dijo, mejor diversificamos. Otro error fue los costos altos, ¿no? Los costos eran muy altos. La competencia empezó a sacar productos similares a costos más bajos, ¿no? Cuarto, cuarto error, perdón, no se adaptó en forma oportuna a los cambios tecnológicos. Miren, no se adaptó en forma oportuna a los cambios tecnológicos, ¿no? ¿Está bien? Y cinco, la cultura muy disfuncional y politizada. Entonces, estos fueron los errores, señores, que llevó pues a Ceros a una situación bueno, de, a una situación ya difícil, ¿no? En que prácticamente esta empresa después desaparece, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta aquí? Profe, disculpe una pregunta. Diga.
Sí, bueno, era con respecto a ese, bueno, a ese cambio tan brusco, por así decirlo, de rubro que tuvo la empresa. Bueno, ellos se pasaron a lo que es servicios de seguros y financieros, pero eso es porque en la época estaba de moda y estaba en auge ese tipo de industria, o era porque simplemente el CEO era tal vez experto, era conocedor en esos temas. No, porque ese tipo de servicio, como tú dices, estaba en boga y como que había muchos ingresos por ese tipo de servicios y consideraron que era un buen filón por aprovechar esa oportunidad, ¿no? Esa fue la cosa, ¿no? Mm. Otra pregunta. Profe, Diga. ¿a qué se refiere con cultura disfuncional? Ah, ya. Es que, es que cuando tú empiezas a ver, tú tienes una empresa que toda una vida ha producido fotocopiadoras, ¿cierto? Y tienes un equipo que está adaptado a ese tipo de productos y servicios y conoce a la gente, y son personas que tienen años trabajando y tienen y hay una cierta cultura en esa organización. Pero ¿qué pasa cuando esto ya dicen, empiezan a diversificarse, ¿no? Ya no nos dedicamos solamente a esto, dedicamos a otras cosas. Entonces, ese tipo de cosas genera un quiebre, ¿no? ¿Me entiende? Entonces ya no, como que no nos, oye, ¿verdad? ¿Vendemos fotocopiadora? Ya no, ¿no? Ahora, ¿qué vendemos? Uy, seguro, vendemos, ¿qué otra cosa más vendemos? Ya, o sea, un poco empieza la distorsión, ¿no? ¿Me entiendes? Claro, una cosa es que tú vendas un tipo de producto y la empresa, inclusive los trabajadores se sienten identificados y orgullosos del producto o los servicios que brindan, ¿no? Porque es un producto de calidad. Inclusive se identifican, dice, soy de Xerox, ¿no? Es como una empresa, como un trabajador que soy de Toyota. Ah, es la marca, ¿no? O soy de Volkswagen, ¿no? ¿Me entienden? Entonces, como que hay un orgullo de parte de los colaboradores. Pero ese tipo de cosas se rompió a raíz de que la empresa fue, digamos, diversificándose, ¿no? Y encima, señores, ¿quién se puede identificar con una empresa ya que está a punto de quebrar, ¿no? O sea, ¿quién podría sentirse orgulloso? ¿No? Y no, todos querían irse, ¿no? Que les paguen y que se ir. O sea, ya ahí la cultura se va por cualquier lugar, ¿me entienden? ¿Se entendió, alumno? Sí, profe. ¿Alumno? Ya, listo. Otra pregunta. Muy bien. No hay preguntas, continuamos. ¿Cuáles son los atributos de las empresas? Alguien dirá, bueno, ingeniero, está bien, ya esos son los problemas. No, no se fijó en la calidad. Miren, una cosa importante que siempre debe fijarse todo empresario es cada vez de que mis productos deben ser productos de calidad. Y deben ser productos que, digamos, que se adaptan a las necesidades de los clientes. O sea, yo no puedo exigir, por ejemplo, yo no puedo decir que hace 20 años se vendían ciertos productos y ahora vendo los mismos productos, ¿no? Probablemente si alguien me dice, no, pero es un carro, sí, pero es un carro, hace 20 años se vendían carros, hoy día se venden carros, claro que sí, pero si yo le pregunto a usted, a ver, los carros que se vendían hace 20 años, ¿tienen las mismas características, los mismos materiales que los carros que se venden en la actualidad? A ver, vamos a preguntar. A ver, responda el alumno Cárdenas Icho. Cárdenas Icho, Sí, profesor, disculpe. sí. Preguntaba, los carros que se vendían hace 20 años respecto a los carros actuales que se producen en la actualidad, ¿son igualitos? ¿Tienen las mismas características o hay ciertos cambios? Hay cambios, profesor. Dependen de Hay- las situaciones en las que se encuentre el productor. Porque, por ejemplo, escuché que antiguamente el consumo que tenían del combustible era menor, o sea, rendían más, pero a la vez tal vez malograban un poco más el motor. Claro, Con los avances que han habido, han habido mejorando cosas, pero a la vez intentando hacer que el producto sea mejor en comparación. claro. Es que es así, o sea, se va innovando, ¿no? Se van desarrollando nuevas bondades del carro, ¿me entienden? Inclusive ahora van a salir los carros que no,
que no tienen, que no necesitan de un chofer. Entonces, más adelante veremos eso, ¿no? Carros sin choferes, ¿no? Pero usted alguien dirá, oiga, ¿pero cómo es eso un carro sin chofer? Ah, no, pues es manejado con inteligencia artificial, ¿no? ¿Ok? Entonces no podemos decir, pues entonces ese carro manejado con inteligencia artificial tendrá unas características totalmente diferentes a las que tiene los carros de estos tiempos inclusive, ¿no? ¿Me entienden? Entonces los empresarios saben perfectamente que tienen que adaptarse de acuerdo a los nuevos tiempos, ¿no? Y si no se adaptan, pues ahí fracasan, ¿no? Fracasan, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿cuáles son los atributos de las empresas? Ya hemos hablado entonces que esta empresa fracasó porque no se preocupó de la calidad, está muy, muy preocupada de la rentabilidad. Y una cosa así grave, alumnos, miren, una cosa, ustedes son futuros, quizá más adelante quieran tener una empresa. Aquel empresario que solamente está pensando en las utilidades, que más ingresos, y solamente esa es su preocupación, yo diría que ese es un peligro, ¿no? Ese es un gran peligro. ¿Saben por qué? Porque algunas veces por pensar solamente en eso, empiezan a hacer cualquier cosa, cualquier producto con tal de vender y no les interesa, o sea, porque dice con tal que este dinero no interesa, ¿no? Entonces empiezan a hacer hasta cosas a ver, ¿cómo le podemos llamar? Que no son legales, ¿no? Hasta cosas ilegales, porque prima la utilidad. Pero entonces el empresario, ¿en qué está preocupado? El empresario tiene que estar preocupado en el producto, más que en la utilidad. O sea, yo no puedo, no puedo, perdón, no puedo indicar de que la utilidad no es importante, sí lo es. Pero decir que no importa si la calidad, como sea, yo quiero vender, no me interesa si la calidad es mala, buena. Imagínese usted, alguien dirá, bueno, sí, vendí, efectivamente mis productos no fueron buenos, engañé al público, sí, pero lo vendí. Ya, usted le vende una vez, pero usted cree que ese público que compró y se vio estafado, ¿volverá a repetirles esa mala experiencia? Nunca más. Ahí quedó, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, como decía el Carlos Slim, una de las mayores fortunas que hay en el mundo, ¿no? Ese señor es dueño de Claro. Él decía, el empresario no tiene que preocuparse en la utilidad. Lo que tiene que preocuparse primero es brindar un buen producto o servicio. Y la utilidad es una consecuencia de ese buen producto o servicio. Y tiene razón, ¿no? Mira, y no lo digo yo, lo dice este señor, ¿no? Y tiene sus razones, ¿no? O sea, y tiene sentido, o sea, si te preocupas más por el producto, por brindar un buen producto, un buen servicio, lógicamente, pues, ¿no? Si brindas un buen producto, la gente aprecia ese buen producto y te lo va a comprar. Y si sigues preocupado siempre por eso, siempre te van a comprar. ¿Eso qué quiere decir? Que los ingresos, la utilidad va a llegar. ¿Me entiendes? Va a llegar, ¿no? Muy bien. Entonces, una consecuencia, como decía Carlos Slim. Bien. Entonces, ¿cuáles son los atributos de las empresas exitosas? La innovación. Tenemos que estar pensando siempre en desarrollar nuevos productos, nuevos servicios, nuevas características, nuevos atributos de los productos que lógicamente satisfagan la necesidad de los consumidores, ¿no? Porque por eso que las empresas siempre van realizando estudios de mercado, encuestas, qué sé yo, para conocer la realidad, para conocer qué es lo que realmente demandan en la actualidad, ¿no? Bien, otro atributo importante es la calidad gerencial, o sea, escoger, digamos, personas idóneas para los puestos de gerente, porque ellos son los que van a dirigir los destinos de esa organización, ¿no? Otro aspecto importante es la responsabilidad social hacia la comunidad y el ambiente. Esto también es un tema, algunas veces que quizás no se quiere entender, pero pienso yo que las empresas que son responsables socialmente tienen mayor, ¿cómo se puede decir? Empatía con el público, ¿no? Porque dicen que, bueno, esta empresa sí se preocupa por nuestra sociedad, son muy responsables, ¿no es cierto?, con sus productos y sus servicios no contaminan el medio ambiente, más bien están aportando, están apoyando ciertas campañas que realizan la comunidad, que bueno, ¿no? Entonces da gusto apoyar a este tipo de empresas, ¿no? Habilidad para atraer y conservar gente con talento. Yo diría que una de las cosas que también las empresas trabajan es tener un buen nombre. O sea, el nombre de la empresa como que también atrae, ¿no?
Por ejemplo, alguien dice, hablamos de Marriott, los hoteles Marriott, dice, "Uy, ese nombre es atractivo, yo quisiera trabajar, ¿se dan cuenta? En hoteles Marriott, ¿no? ¿Ok? Entonces, o por ejemplo, alguien habla de Procter Gamble, sí, yo quisiera trabajar, ¿no? Ese nombre es atractivo, ¿no? Muy bien. Entonces, tener una buena referencia como empresa es bueno también, ¿no? Y el otro tema también, miren, atributos de las empresas exitosas, otro tema es la calidad de los productos o servicios, lo que hablamos, ¿no? Que tenemos que garantizar que lo que vamos a entregar es un buen producto, ¿no? Un producto de calidad y que esa calidad y lo que sucede muchas veces dicen, pero ¿qué pasó con esta empresa? Esta empresa tenía unos excelentes productos y por eso siempre le comprábamos a esta empresa. Pero ¿qué pasa en el tiempo? En vez de mejorar, empeoró. Entonces, ¿no? Empeoró, o sea, eso no puede pasar, ¿no? Más bien en el tiempo debe mejorar, no empeorar, ¿no? ¿Ok? Y quizás ustedes pueden ser más conscientes de este tipo de cosas. Ustedes quizás que consumen diversos productos o servicios dirán, pero esta empresa era buena, ¿no? Buen producto cuando se inició. Y ahora, uy, Dios mío, ¿no? ¿Está bien? A ver, quizás alguien tiene un ejemplo de esto, de que al inicio la empresa era muy buena, de buena calidad, los productos o servicios, y ahora ya, pues no. Y por esa razón es que muchas veces estas empresas quiebran, ¿no? No, desaparecen, ¿no? ¿No? Empiezan bien y terminan mal, ¿no? Profe, yo tengo un ejemplo. Y a ver, diga, lo Es escuchamos. lo que le pasó a Nokia, que a los inicios era pues una marca muy reconocida, inclusive se decía que los celulares Nokia eran pues muy resistentes, más que los demás de su misma generación. Ya, Pero después de que salieron los smartphones, como que Nokia se quedó retrasada, ¿no? Y no reflotó a la fecha, pues nadie creo que conoce un celular, un smartphone que sea de Nokia, ¿no? Quedó olvidada esa marca. claro, y Nokia era famosa en ese tiempo, en esos tiempos, Sí, ¿no? era ejemplo de innovación, y porque Claro, sí, claro, sí. me acuerdo. Miren ustedes, ese es un buen ejemplo, alumno, ¿no? Claro, claro que sí. A ver, otro ejemplo por ahí o avanzamos. Hasta en el tiempo de por ejemplo, en las panaderías, cuando venden diversos pasteles, productos también, ¿no? Miren el quehacer diario, dice, pues esta panadería era muy buena, tenía excelentes productos. Ahora, no sé qué pasaron, cambiaron de panadero, cambiaron de dueño, pues, y es cualquier cosa menos, ¿no? Miren, cosas tan sencillas, ¿no? Cosas tan sencillas. Y apareció la competencia y todo el mundo se fue para la otra panadería, ¿no? ¿Por qué? Porque ofrece mejores productos. Así es, ¿no? ¿Se dan cuenta? O ya quebró la panadería, ¿no? Entonces, en cosas así, ¿eh? O los que venden hamburguesas también, ¿no? En sus inicios vendían unas excelentes hamburguesas, ahora, ¿no? Muy bien, muy bien. Continuamos. Bien, entonces, ¿qué es una organización? Una pregunta delegada. ¿Yo les di un libro de este curso o no? No, el correo no me ha enviado un libro. Ya, a ver. Antes que me olvide, delegada, ¿ya? Hoy día mismo te voy a enviar. Ya. No está, yo hoy día mismo te envío el libro, ¿eh? Porque este libro está en digital. El autor es Richard Duff. Yo tengo dos libros, creo, ahí, en digital. Hoy día te envío, ¿ya? Ya, profesor. Para que lo comparta con tu compañero, ¿ya? Ya, bien. Entonces, a ver, ¿qué es una organización? Bueno, las organizaciones son entidades sociales dirigidas a metas, porque cada organización tiene objetivos que cumplir y están diseñadas, dice, como sistemas de actividades estructuradas y coordinadas en forma deliberada, claro, porque toda organización tiene objetivos, tiene actividades por desarrollar, ¿no? Entonces, por ejemplo, una organización es un colegio, puede ser privado o puede ser estatal. Una organización, por ejemplo, es un club deportivo, ¿está bien? Entonces tiene objetivos, tiene metas, ¿no? Eh, y tiene actividades por desarrollar, que son propias, lógicamente, de su quehacer, ¿está bien? Entonces, ¿qué más? Y están vinculadas con el ambiente externo, ¿sí? Porque generalmente, por ejemplo, si es un club deportivo, ¿está vinculado con el ambiente externo? Claro que sí.
Porque los clientes son los que vienen, quizás quieren estar en ese club, quieren pertenecer. ¿Está bien? Yo quiero interrelacionarme con ellos de diversas maneras, ¿no? ¿Está bien? Entonces las organizaciones son, en resumen, entidades sociales, porque interactuamos, hay personas dentro de esa organización, está dirigida a metas, porque lógicamente todas quieren lograr ciertas metas, ciertos objetivos, que se cumpla o no se cumpla, ese es otro tema, dependerá del esfuerzo. Diseñada como sistema de actividades, sí, porque si tenemos metas, lógicamente para cumplir esas metas hay una serie de actividades por desarrollar y vinculadas con el ambiente externo, ¿no? Claro, a través de los servicios, productos que puede ofrecer, ¿no? ¿Por qué son importantes las organizaciones? Bueno, porque porque produce bienes y servicios, ¿no? ¿Está bien? Y que ofrece lógicamente a la comunidad. 2, porque impulsan la innovación, ¿no? 3, utiliza ¿cómo se llama? Utiliza en la fabricación tecnologías de información. Y con eso brinda un mejor servicio. Se adapta e influye en un ambiente cambiante, ¿no? Se tiene que adaptar al ambiente cambiante. ¿Crea valor para los propietarios? Sí, sí, porque lógicamente toda empresa busca siempre una rentabilidad, ¿no? Crea valor para los propietarios, para los clientes y también para los empleados, ¿no? Otro aspecto, bueno, ¿dónde estamos? Enfrenta los desafíos constantes de diversidad, ética, así como motivación y coordinación de los empleados. Yo diría que los empleados son la parte importante de la organización, ¿no? Y que gracias a ellos, o sea, si son trabajadores bien remunerados, motivados, van a estar a la altura de las circunstancias, ¿no? Tipo de organizaciones, ¿no? A ver, hay organizaciones empresariales, ¿está bien? Que lo que busca son utilidades. Hay organizaciones sin fines de lucros, están las ONGs, que lo que busca es brindar un servicio a la comunidad, ¿no? Hay organizaciones de beneficio mutuo, como por ejemplo los sindicatos o las asociaciones. Y finalmente tenemos las organizaciones públicas, ¿no? ¿Está bien? Los ministerios, municipalidades, ¿no? Esas son ejemplos de organizaciones, ¿no? A ver, ¿cuáles son las características comunes de la organización? Bueno, todas las organizaciones sí tienen un propósito. Las organizaciones se crean porque tienen un propósito o tienen un objetivo, ¿no? Por cumplir. Otra característica común de las organizaciones es que están formadas por personas. Efectivamente, las organizaciones son formadas por personas que quieren desarrollar alguna actividad que puede ser empresarial o de otro tipo. ¿Está bien? Y la tercera característica es tener una estructura deliberada. O sea, esa estructura la definen pues los dueños de la empresa. O sea, no es que alguien le dice, ¿sabe qué? Esta estructura debe tener. No, no, ellos escogen su estructura. Sabrán por qué lo escogen de una determinada manera, ¿no? ¿Está bien? Entonces, esas son las características comunes de las organizaciones. Tener un propósito definido, formado por personas y tener una estructura deliberada. A ver, preguntas. Digan. Una consulta ahí. Acerca de los consultores, o sea, los dueños podrían acudir a uno para tener alguna idea de cómo manejar su empresa o al menos en cómo iniciarla. Claro, claro que sí.
Eh, bueno, lo que pasa es que los emprendedores, en nuestro país hay muchos emprendedores, o sea, personas que inician un negocio. Algunos, como que han recibido capacitación previa. Y hay otros que no, que quizás sin mucha experiencia han avanzado solos, ¿no? Valiéndose de su habilidad, de su intuición, de su criterio. Probablemente han tenido problemas al inicio, pero luego han avanzado, ¿no? Y van aprendiendo. Entonces, hay otros que sí reciben asesoría, ¿no? Porque quizás incursionan en un negocio que no lo conocen y dicen, mejor me asesoro, ¿no? No lo conozco, pero sí quiero invertir. Entonces me asesoro de alguien que sí conoce para saber más o menos cómo es ese negocio y cómo llevarlo adelante, ¿no? Y no fracasar en el intento. Si hay otra pregunta. Bien, vamos a pasar entonces a organizaciones formales e informales. ¿Qué es una organización formal? Son aquellas organizaciones que distribuyen entre sus miembros actividades, responsabilidades y autoridades de forma precisa y explícita y relativamente permanente, ¿no? Ejemplo de organizaciones formales: las escuelas, las universidades, las empresas, ¿no? ¿Está bien? Es un ejemplo de empresas, de organizaciones formales. ¿Hay organizaciones informales? Sí. Por ejemplo, ¿no? En la uni, por ejemplo, en la facultad, están los códigos, ¿no? Entonces se identifica, ¿no? Yo soy 2018-1, 2018-2, 2021, 2022, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa es una organización informal, ¿no? ¿Qué los une? El código, ¿no? Ahora, inclusive diría de que muchas veces todo el código no es que esté todo unido, sino que quizás en ese código pueden ser, pues, no sé cuántos alumnos, 80, 90 alumnos, pero no, pero en esos 90 alumnos hay grupos también, ¿no? Pero hay grupos que, por ejemplo, se forman, este, ¿cómo se llama? Estas son las organizaciones informales, quizás porque tienen alguna afinidad con algún deporte, ¿no? Entonces, y se reúnen por el deporte, ¿no? Dicen, no, nos juntamos, somos 15, 20 personas que hacemos deportes o jugamos pulvito o básquet, no lo sé, ¿no? Entonces, por esa afinidad se juntan, ¿no? Entonces, es una organización informal, porque no está, pues, que esta empresa no, pues, no hemos ido al, ¿cómo se llama? Ante una entidad para registrarla, nada por el estilo, ¿no? Es informal, simplemente nos juntamos, ¿está bien? Nos conocemos, desarrollamos actividades y ya está, ¿no? Entonces, no es una organización formal como la escuela y la universidad, ¿no? Está bien, son informales, ¿no? Que así como se forman pueden desaparecer también, ¿no? Está bien, no avisan a nadie, ¿no? Entonces, a ver, acá dice, por ejemplo, organización informal, amigos que organizan un campamento o se encuentran los sábados por la noche. Claro, ¿no? Algunos, por ejemplo, se pueden formar sus grupos por afinidad de algún deporte o también por afinidad por la música o por afinidad por no sé, porque quizás la tecnología también los une. Pueden ser diversas razones, ¿no? O algunos también quizás porque son de un determinado departamento, ¿no? ¿Está bien? También quizás los une eso, ¿no? ¿Está bien? Entonces pueden ser muchas razones, ¿no? Estamos hablando de las relaciones formales y las informales. División del trabajo.
Bien, la primera persona que habló sobre la división de trabajo fue el señor Smith, ¿no? En su libro La riqueza de las naciones, hablaba de la ventaja de la división del trabajo. A ver, para que se entienda, ¿no? A ver, aquí tenemos, por ejemplo, la producción de aceite de oliva. Y el aceite de oliva tiene un conjunto de procesos. ¿Está bien? Entonces, vemos, miren, desde la eliminación de las hojas, el lavado, la trituración y molienda, batido de la pasta, decantación, etcétera. Ahí están todos los procesos. Pero ¿qué significa la división del trabajo? Que esos procesos lo realizan personas diferentes. O sea, no es una sola persona que va a hacer todas esas actividades, no, son personas diferentes las que van a hacer esas actividades. Y cuando son personas diferentes, estamos hablando de la división del trabajo. Bueno, tiene ventajas y tiene desventajas, ¿no? Bueno, la ventaja es que crea tareas simplificadas que se pueden aprender y realizar con relativa velocidad. La ventaja es si las tareas se dividen en pasos pequeños y discretos y si solo cada trabajador es responsable de un paso, entonces fácil que se presente la enajenación, es decir, la ausencia de una sensación de control. El, el aburrimiento también puede ser el producto secundario de las tareas especializadas, ¿no? Y que se tornan también repetitivas y poco gratificantes, ¿no? Al personal. A ver, alumnos, alumnos, ¿escuchan? Sí, profesor. Ya, vamos a dar unos 5 minutos de descanso, ¿ya? 5 minutos. Y luego retomamos.
Continuamos, alumnos. Continuamos. Vamos a ver ahora la función organizar. Quizás este término lo hemos utilizado cuando hablamos de la planificación, ¿no? Perdón, de la administración. Porque hablamos de que la administración son 4 funciones: planificar, organizar, dirigir y controlar. Vamos a ver la función organizar. Bueno, este proceso en el cual los gerentes, este es el proceso en el cual los gerentes diseñan una estructura organizacional, ¿no? Porque ordenar, estructurar de alguna manera, ¿no? Entonces, y eso lo vamos a ver quizá más adelante también. Y de Alberto Chavenato sobre la organización dice lo siguiente: la determinación de las interrelaciones, ¿no?, entre los órganos o cargos, definido lógicamente a través de normas, directrices, reglamentos, etc., ¿no? Vamos a ver un ejemplo para poder entender este tema. Por ejemplo, ¿no? Aquí está. Cuando hablamos de cuando hablamos de la estructura orgánica, aquí están los órganos de dirección, órganos de asesoramiento, órganos de y lo que estamos apreciando a la derecha se llama organigrama. O sea, esa es la forma como la empresa se organiza para llevar adelante sus actividades. O sea, se organiza con una gerencia general, con una gerencia de finanzas y una gerencia de operaciones, ¿no? Y miren ustedes cómo se organiza la gerencia de finanzas. Tiene licitaciones, contratos, costos, tiene contabilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esta es la organización. Estamos hablando de la función organizar, ¿no? ¿Cómo nos organizamos para llevar adelante nuestras actividades, ¿no? Aquí gerente general, gerente de finanzas, gerente de operaciones, así se organizan, y bueno, con sus respectivas, digamos, formas de llevar adelante sus actividades, ¿no? Y a la izquierda tenemos la estructura orgánica, ¿no? Entonces, algunos confunden la estructura orgánica con el organigrama, ¿ya? Organigrama es lo que vemos acá a la derecha, ¿está bien? Gerencia general, gerencia de finanzas, gerencia de operaciones, bueno, todo lo demás. Y estructura orgánica es lo que vemos a la izquierda: órganos de dirección, órganos de asesoramiento y órganos de línea, ¿no? Bien, eso para entender este tema de la función orgánica. Propósito de la función, dice organización: dividir las labores a realizar entre puestos de trabajo. Claro, habrá, por ejemplo, en las empresas generalmente hay una unidad que se dedica a la producción, otra que se dedica a las finanzas, otra que se dedica a la parte logística, otra que se dedica a la parte de recursos humanos, qué sé yo, ¿no? ¿Está bien? Y cada una de esas unidades tendrá, pues, digamos, tareas y responsabilidades, y dentro de esa unidad habrá puestos de trabajo, ¿no? De cada una de esas unidades, ¿no? Vamos a ver la fase del diseño. Fase del diseño de una estructura organizativa. A ver, según el autor Bueno Campos, se apellida Bueno Campos, en su obra Organización de Empresas, Estructura, Procesos y Modelos, indica que el proceso de diseño de una estructura organizativa empresarial pasa por las siguientes fases, ¿no? Hay una primera fase de formulación de la misión y los objetivos. Entonces, fase 1, ¿no? O sea, si ustedes quieren diseñar una estructura organizativa, debemos seguir estas fases, ¿no?
Primero la misión y los objetivos. Aquí es importante señalar de que si no definimos una misión, no vamos a tener claro a qué se va a dedicar el negocio o la empresa. Y entonces tampoco vamos a poder definir su estructura organizativa. Entonces, por eso que la primera fase para diseñar una estructura organizativa es la formulación de la misión y también de los objetivos, ¿no? ¿Qué es lo que quiere conseguir la empresa? ¿Qué es lo que quiere lograr? La segunda fase ya es la descripción de las funciones. Pero funciones nos referimos a lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, si es una empresa industrial, tiene que haber una función que se llama producción. Otra más sería la parte comercial o las ventas. La otra sería la logística, la que se encarga de comprar los materiales y almacenar. Y la otra sería la finanza, la que ve los recursos financieros, el dinero para llevar adelante las actividades, ¿no? A eso nos referimos con la descripción de las funciones. Tenemos que definir, ¿no? Claro, cuando es una pequeña empresa, podemos decir, ya, hay producción, si es una empresa industrial, hay producción, hay ventas y administración, 3, ¿no? Pero cuando es una empresa grande, probablemente haya producción, ventas, logística, finanzas, recursos humanos, etcétera, ¿no? Es más amplio, ¿no? Y después ya sería la elaboración de la estructura, ¿no? En esta fase de la elaboración de la estructura, se define esta estructura mediante la distribución de las tareas, las atribuciones, ¿no? Y las responsabilidades de cada sujeto, cada persona. A ver, quizás ahora que vienen las preguntas, puedo quizás dar un poco más de detalle. Pero antes de las preguntas, a ver, vamos a ver. Entonces, conclusiones. Las fases del diseño organizativo, ahí está en la primera fase, formulación de misión y objetivos. La segunda fase, la descripción de las funciones, producción, comercial, finanzas. Y la fase 3, la fase de elaborar la estructura, propiamente dicho, ¿no? Bien, hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Porque quizás los alumnos están con dudas y quieren entender o quieren que yo les pueda detallar algunos aspectos, ¿no? Profesor, Diga, sí. en la empresa que nosotros estamos trabajando, eh, digamos que hay áreas, ¿no?, de logística, de marketing, pero es como que una persona desempeña varios roles. Entonces, ¿tendríamos que poner su nombre en el organigrama también? O sea, en cada rol, ¿o cómo hacemos en ese caso? Es una empresa pequeña, ¿no? Es un restaurante. Restaurante. ¿Ya? ¿Está bien? Sí, sí, ponga el nombre. En cada, o sea, Sí, separamos las funciones y ponemos su nombre igual en las claro. Sí, diferentes. claro, porque si es la que es responsable, no hay problema, ¿no? ¿Restaurante grande o pequeño? Mm, mediano, pues. No es tan pequeño, pero tampoco es tan grande. ¿Para cuántos comensales Mm, la capacidad? 160. 160. Mm, hay 40 mesas, No, no es 160, 40 30, meses. 36. Bueno, 30 mesas, ¿no? Ya, Sí, por ahí. 30, 40 mesas. ya. Pero es que no se ocupan todas igual. Ya, bueno, bueno. Por lo menos la mesa no da una idea. Ya, este... sí, sí, póngale el nombre de la persona, no hay problema. Ya, Ya, bro. otra pregunta. No se olviden que queremos llegar con esta fase del diseño, queremos llegar a esto, ¿no? A esto queremos llegar, ¿no? A esto queremos llegar. Entonces debemos seguir las, las fases, ¿no es cierto?
Formulación de misión y objetivos, fase de descripción de funciones y la elaboración de la estructura, ¿no? ¿Alguna pregunta? Profesor, disculpe, Sí, diga. tengo una duda. Es en la empresa también. Es sobre los fundadores. Uno de los fundadores también cumple un rol dentro de la empresa, Ya. pero no sé si es que poner al fundador, pero, o sea, no cumple como el gerente general, sino de apoyo, por así decirlo. Entonces, no sé cómo iría dentro del organigrama, por así decirlo. Ah, es que tiene que saber si efectivamente tiene algún puesto en la organización o tiene solamente una función de asesor, no sé. Se encarga del apoyo en el área de compras, nada más. Está bien, pero Insumos. tiene una función. Mm, Está en Logística. ¿Ah? Logística sería, ¿no? No, está bien, está en la planilla, el puesto está definido, o es informal esa organización, no sé. Apoya como dueño, profesor, pero, ¿Ah? o sea, no es que tenga planilla ahí, es que apoya como dueño. No, pues, o sea, si apoya como dueño, no. El dueño siempre tiene que apoyar, ¿no? No hay que confundir, o sea, el dueño tiene que dar pautas, apoyar, pero hay alguien que es ese responsable de las diversas áreas, ¿no? Por ejemplo, el jefe de ventas o el jefe de producción o el jefe de logística siempre es apoyado por el gerente, o siempre interrelacionan, siempre coordinan, ¿me entiendes? Porque esa es la labor también del gerente, ¿no? Ya, profe. Ya. ¿Otra pregunta? Profesor, disculpe, una consulta. Diga, diga. En el caso de que haya una persona que se encargue, que cumpla, no sé, la función de recursos humanos, pero en sí no tiene ese nombre en la empresa, ¿lo podría colocar como recursos humanos, algo así? Ah, no cumple, o sea, es una pequeña empresa, ¿no? Sí, profesor. Ya. En las pequeñas empresas, como les mencioné, no hay generalmente un área de recursos humanos, ¿no? Lo que tiene es la administración y muchas veces la administración elige una persona como un puesto de trabajo para que se haga cargo de recursos humanos. Y si no es así, si es fácil, si son pocos trabajadores, por decir 10 trabajadores, el mismo administrador se encarga de esa función. ¿Me escuchó? Sí, profesor. ¿En qué caso estamos? Hay un Bueno, puesto determinado que los se dedica a trabajadores recursos son humanos. aproximadamente algo de 20 y hay una persona que, digamos, que se encarga del personal, muy aparte de la persona que se encarga de la producción, o sea, de supervisar que todo hagan bien. Ya, Hay entonces otra hay un persona, encargado, ¿no? sí. Ya, está bien. Entonces hay una persona encargada de recursos humanos. Entonces simplemente es un puesto, alumno. Es un puesto que debe pertenecer a alguna jefatura. Ya, entonces no sería como recursos humanos, por decirlo así, como, ¿Cómo como un qué? puesto. No lo colocaría como recursos humanos, como un área más, ¿no, profesor? No, 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 no. No, porque es pequeña, tiene 20 trabajadores, ¿no? Sí, 20 trabajadores Sí, aproximadamente, no. entre producción y venta. No, no, no. Entonces solo serían las tres, ¿no? Administración, producción y ventas, consideraría nomás así. Claro, esta de recursos humanos ese puesto de recursos humanos estaría dentro de administración. Ya, profesor. Ya. En administración también colocaría lo que es la parte contable, ¿no, profesor? En administración, sí. La parte administrativa ve la parte contable, la parte de recursos humanos, la parte logística. Lo de compra de materiales también iría ahí, ¿no, Por profesor? eso, claro, logística. Pues sí, Ya, profesor. Gracias. sí. Bien. Entonces, hablamos de que estas son las fases a seguir si ustedes quieren diseñar una estructura organizacional. Entonces, acá vamos a definir
varias cosas, ¿no? Para que no haya confusión. ¿Qué es estructura organizacional y qué es organigrama? Miren, la estructura organizacional es la disposición formal de los puestos, ¿está bien? Dentro de una organización. Y el organigrama es la representación gráfica, diría yo, de la estructura organizacional, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Acá está, ¿no? Lo de la izquierda es la estructura orgánica y lo de la derecha es el organigrama, o sea, la representación gráfica de la estructura organizacional, ¿no? Acá pregunta, por favor. En la estructura orgánica ustedes pueden ver los puestos inclusive, ¿no? Ahí está, miren, dirección dice guardián de cultura, gerencia general, secretaría de gerencia, recepción, órgano de asesoramiento, control, asesoría legal, asesoría policial, etcétera, ¿no? ¿Preguntas? Profe, ¿cómo órganos de dirección? Todo lo que... No entiendo. Sí, ¿a qué se refiere? No entiendo. Ajá, o sea, ¿qué quiere decir con órganos de línea, órganos de asesoramiento? Ah, ya. Lo que pasa es que esa palabra órganos significa de, de que toda organización está compuesta por diversas, digamos, actividades que lo juntan en órganos, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de órganos de dirección, mire usted, quiénes dan la dirección en una organización? La gerencia general, ahí está, mire el puesto. Gerencia general, la secretaría de la gerencia, ¿no? Entonces la gerencia, cuando usted escucha nomás gerencia general, pertenece a los órganos de dirección, que dan dirección a la organización. Y cuando hablamos de asesoramiento, a ver, cuando hablamos de asesoramiento, usted en el organigrama lo que puede apreciar es, hay unidades de asesoría y hay unidades de apoyo. ¿Está bien? Por ejemplo, en ese organigrama que estamos observando, ¿no? Un ratito, un ratito. A ver, por ejemplo, ese organigrama. Los órganos que dan asesoría, o sea, en los órganos de asesoramiento están los puestos que brindan asesoría en la organización. Ahí tenemos, por ejemplo, la asesoría legal, la asesoría, acá habla del controller, ¿está bien? Son órganos que dan asesoría. Estos asesoran a las diferentes gerencias, ¿está bien? Asesoría legal, asesoría policial, controller, son los que brindan asesoría a todas las unidades de la organización. Y bien, entonces, los de dirección son los que definen el destino de la organización, los de asesoría, estos brindan asesoría a las diferentes unidades de la organización, ¿no? Son los que, digamos, como que estandarizan el trabajo, son los que apoyan ayudan quizás en algunas dudas de cómo efectuar el trabajo o la actividad. Luego tenemos los órganos de línea, digamos, las gerencias, en este caso, son los dos brazos del gerente general. La gerencia de operaciones y la gerencia de Lima y provincias, ¿no? Gerencia de operaciones de Lima y gerencia de operaciones de provincias. Aquí están, ¿no? Entonces, y la gerencia de administración y finanzas. ¿Eso qué quiere decir? Estos órganos de línea se denominan órganos de línea porque de ellos depende toda la parte operativa de la organización, ¿no? Y ellos dependen, ese órgano de línea depende de la gerencia general. De toda la parte operativa la desarrollan esos órganos de línea, ¿no? Ahí descansa el negocio, ¿no? Bien. ¿Alguna consulta más? Profesor, una consulta. ¿En el Diga. organigrama deben estar todos los empleados? ¿O solo No, los jefes de cada no. área? En la estructura Cargado. orgánica están los puestos. A ver, hay una cosa que sí es bueno decir, ¿ya? No confundir puesto con personas. Por ejemplo, yo le puedo decir que en una empresa está el puesto de secretaria, pero pueden haber 20 personas que son secretarias, ¿no? Todas son secretarias.
Entonces, tienen el mismo nombre del puesto. Está bien, pero son 20 personas. Entonces no podemos decir, ah, ya, entonces un puesto obedece a una persona nada más, ¿no? No, ese puesto se llama secretaria y pueden ser, le podemos llamar si quieren ustedes plazas, ¿no? El puesto se llama secretaria, pero hay 20 plazas para ese puesto. Eso me pasó, por ejemplo, cuando hicimos una consultoría en Electro Suroeste, en Arequipa, y nos dieron el listado de los puestos, ¿no? Entonces, ahí podemos apreciar, por ejemplo, que había un puesto que era, estas empresas son del sector eléctrico, un puesto que se denominaba liniero. Y entonces al costadito del puesto liniero, habían 20 plazas para 25 plazas para ese puesto. Entonces el puesto liniero tenía 25 plazas. O sea, y esa plaza lo cubre una persona, son 20 plazas, 20 personas. Y a cada persona se le llama liniero, ¿no? Liniero, ¿entiendes? Entonces, por eso no confundamos, o sea, las personas son una cosa y los puestos son otra cosa. O sea, no hay que, porque es un puesto, tiene o sea, un puesto le pertenece solamente a una persona, eso no es cierto, por eso le estoy dando un ejemplo. El puesto liniero tiene 20 plazas o 20 personas, ¿no? Bien, ¿más preguntas? Profe, entonces en el organigrama no van nombres, o sea, solo van los cargos. Claro, no, 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 en el organigrama van las áreas, las unidades, ¿no? Por ejemplo, para que usted tenga una idea, por ejemplo, dice ahí gerencia y finanzas, ¿no es cierto? Ya. Después viene licitaciones, contratos, ya. En gerencia y finanzas podemos tener 3 personas, el gerente, la secretaria y su ayudante, su asesor. ¿Se dan cuenta? Gerencia y finanzas, ¿no? En licitaciones puede haber, por decir, 5 personas, 5 puestos o 3 puestos, no lo sé. Entonces no confundamos las áreas que hay y con los puestos, ¿no? Es más, para que se cree ese rectangulito que ustedes ven, yo no puedo crear, por decir, ¿no? Por más que me dice ingeniero, se puede crear un rectangulito de esos para una sola persona, no, eso no existe. Porque si se crea un rectangulito significa que es una jefatura y significa que tiene personal a su cargo. ¿Entiende? Entonces no podemos crear una jefatura y no existe personal, solamente hay una sola persona que trabaja, ¿no? Bien, continuamos. Veamos las dimensiones básicas del diseño organizacional. O sea, estas son las dimensiones, estas son las cosas que debemos considerar en el diseño organizacional. Primer aspecto a considerar es la centralización, ¿no? Otro aspecto a considerar es la amplitud de control. Ahorita lo vamos a ver. Vamos a ir paso. Bueno, entonces miren, dimensiones básicas del diseño organizacional, la centralización, la amplitud de control, la departamentalización, la especialización, la jerarquía de autoridad y la formalización. Vamos a ver cada uno de ellos, ¿eh? ¿Qué es la especialización de trabajo? Bueno, dice grado en que las tareas de una organización se dividen en trabajos separados. Cada paso es completado por una persona diferente. Es lo que hablamos hace un rato, ¿no? De la especialización de trabajo. Que en cada una de los rectangulitos hay personas que están desarrollando un trabajo, está bien, pero como son procesos, en cada proceso hay personas diferentes, ¿no? ¿Se acuerdan de lo que vimos el ejemplo de la producción de aceite, me parece, de oliva, ¿no? Entonces habían varios procesos, ¿no? Entonces, como que
cada unidad del proceso desarrollan actividades, de actividades específicas, ¿no? Entonces como que está especializado. O si no, más sencillo todavía, en una empresa de confecciones, ¿qué tenemos? Está el área de corte, está la costura y el acabado. Entonces miren, entonces en el área de corte hay personal, en el área de costura hay personal diferente, y en el área de acabados hay personal diferente, ¿no? ¿Me entienden? En todo caso, por ejemplo, en cada área puede haber 5 trabajadores, tenemos 15 trabajadores. Y especialización, ¿por qué? Porque hay personas que se van a dedicar solamente a cortar la tela, hay otros que se van a dedicar a la costura, porque saben manejar la máquina, y hay otros que se van a dedicar al acabado, o sea, el planchado, el doblado de la prenda. Si tienen dudas, me preguntan, ¿ya? Por ejemplo, cuando hablamos de la especialización de trabajo, miren, ustedes tienen acá los procesos, ¿no? Ahí dice teñido, preplanchado, corte, confección, repaso de punta, lavado y secado, control de calidad, planchado y empaquetado. Entonces, esos son procesos y en cada proceso hay personas diferentes, ¿no? ¿Ok? A eso nos referimos con la especialización de trabajo. En otras palabras, hay personas que se especializarán, por ejemplo, en realizar teñido, hay otros que se especializarán en planchado, otros que se especializarán en corte, otros que se especializarán en la confección de la prenda, etcétera, ¿no? Cada uno tendrá su experiencia, ¿no? ¿Preguntas? Muy bien. Entonces, Profesor, señores, diga. una pregunta con respecto a lo de las empresas. Cuando se refería a historia, ¿se refiere al origen de la empresa? Perdón, ¿a qué? A la parte de historia. Era Ah, uno de sí, los es puntos. es un breve repaso desde el inicio de la empresa hasta la actualidad. Breve Sí. nomás, se indica, Está bien, profesor, gracias. claro, breve. Profesor, en la historia se indica fechas, algo así por decir cuándo inició y así. Claro, aproximadamente, ¿no? Ya, profesor. Claro. Bueno, la primera actividad hemos hablado de la especialización, o sea, se divide el trabajo y hay personas que se especializan en una actividad, en el planchado, otros se especializan en el empaquetado, otros en el lavado, otros en el corte, en la confección, ¿no es cierto? Esa es la especialización. Luego tenemos la departamentalización. Bueno, la departamentalización se puede hacer funcional, por producto, geográfica, o por proceso, por clientes. Vamos a ver unos ejemplos. Acá tenemos, por ejemplo, la departamentalización funcional. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos la ingeniería, tenemos la contabilidad como áreas, manufactura, recursos humanos y compras, ¿no? ¿Está bien? Esas son Así es como uno departamentaliza. Dice, bueno, estos departamentos va a tener mi unidad. Ingeniería, contabilidad, manufactura, recursos humanos y compras, ¿no? Profesor, disculpe una Esta consulta. departamentalización es funcional, o sea, diga. En la parte del trabajo había una parte donde decía personal. Lo de personal va a ir nombre por nombre, o sea, de cada uno de las personas que están en la organización, tanto de los trabajadores como los supervisores, por decir los jefes, o solo de los jefes sería. Bueno, en el caso de esta es una pequeña empresa, o sea, consideraríamos los datos de cada uno de los trabajadores y todo. No. Primero pongan el organigrama. Aló. Sí, sí, profesor. Para que se ordenen tienen que ser el organigrama. O quizás la empresa ya tiene. Si es, ¿qué es una pequeña empresa? Sí, sí, profesor, es una pequeña empresa, o Ya, si es sea, una empresa, ¿qué área es? Es una empresa industrial. sí, lo que les Ya, mencionó, administración, producción y ventas. ya. Sí, claro. Está bien. Esas áreas mínimas debe haber una pequeña empresa. Claro, pero yo me Ahora, refiero, dentro, o sea, ya, usted que habla de los puestos. Por ejemplo, usted me dice, ingeniero,
Administración, producción y venta, ya. Pero usted puede decir, en la producción hay un puesto de tal, hay como 5 puestos. Usted puede definir puesto tal, puesto tal, puesto tal en el área de producción. En el área de ventas, puesto tal, puesto tal, puesto tal, debajo. Si usted quiere, ¿no? Eso yo Ahora, lo colocaría en usted ponga los personal. puestos, ponga los puestos. ¿Está bien? ¿Eso lo colocaría en el organigrama también, profesor, o ya aparte, abajo? No, no, aparte, aparte. Ya, en el organigrama solo sería 3 puntos, ¿no? Administración, producción y venta. Claro, Colocaría así ya, es. profesor. Así Y es. abajo ya especifico por cada área, ¿no? En cada área qué puesto hay, y colocaría también el nombre de la persona encargada, o no es necesario el nombre. Si usted sabe, sí. Si usted tiene el puesto, puede colocar ahí el nombre de la persona que ocupa el puesto. Y si no consigo el nombre normal, lo podría dejar No, así no, claro, no hay en puesto. problema. Ya, profesor. Ya, entonces hemos hablado de la departamentalización, ahora vamos a hablar de la departamentalización geográfica. Miren, por ejemplo, acá esta organización debe ser de ventas, ¿no? Porque mire, ahí está, director de ventas de la región occidental, dirección de ventas de la región sur, dirección de ventas de la región central y dirección de ventas de la región oriental. ¿Se dan cuenta? Así es como se organiza para llevar adelante el trabajo. Entonces esta departamentalización se llama geográfica. Es como si acá en el Perú alguien se departamentalizara, por ejemplo, podemos decir, ya, acá los que atienden en la capital, luego va a haber otro que atiende todo el norte del Perú, hay otro que atiende todo el sur y hay otro que atiende todo el oriente del Perú. ¿Se dan cuenta? Ustedes se pueden organizar así, ¿no? Para atender los diferentes mercados, ¿no? Entonces esa fue la geográfica. También puede haber por producto, ¿no? Por ejemplo, acá dice departamentalización por producto, agrupa puestos por línea de producto. O sea, hay el sector de tránsito masivo, sector de vehículos utilitarios y recreativos y sector de productos ferroviarios. ¿Se dan cuenta? Esas son sus 3 líneas, ¿no? También hay por procesos. Mire usted, superintendencia de planta, gerencia de departamento de cerrado, gerente de departamento de cepillo y fresado, gerente de departamento de ensamble, etcétera, ¿no? Y este es por clientes, miren, ahí está. Por ejemplo, dice gerente de cuenta de minoristas, o sea, solamente atiende minoristas. Hay otro gerente que atiende en cuentas de mayoristas y hay otro que atiende cuentas del gobierno, o sea, con empresas, con entidades del gobierno, ¿no? Bien, alumnos, vamos a quedarnos en este punto. Continuaremos el día de mañana, jueves, y también desarrollemos la parte práctica. ¿Alguna consulta? Si no hay consultas, alumnos, nos vemos el día de mañana. Buenas noches. Buenas noches. Buenas Hasta luego, noches. profesor. Buenas noches. Gracias. Sí, buenas noches. Noche delegada.